Una chica perica. En Europa, allá en el siglo XIX, se comienza a desarrollar un movimiento cultural. Un movimiento cultural que buscaba mejorar la calidad de vida de las personas, pero a su vez también buscaba erradicar y evitar la propagación de enfermedades. Es decir, buscaba un cambio en el estilo de vida de la sociedad europea de la época. Este movimiento cultural recibió el nombre de higienismo y tuvo como uno de sus principales propulsores al británico, filósofo y sociólogo británico Herbert Spencer, quien en su obra Education Intellectual, Moral and Physical, en 1861, en relación a los postulados higienistas, señalaba lo siguiente: la moderna educación tiende a desarrollar igualmente tanto la parte intelectual y moral como la física del individuo. Y bajo este concepto, los deportes desempeñan un papel fundamental, pues nada es más esencial para que nuestro cuerpo se desarrolle en armonía con nuestras actividades psíquicas que los ejercicios físicos en sus múltiples y variados modos de manifestarse. Entonces, posteriormente, a finales del siglo XIX, con la llegada del fútbol a la costa peruana, traído por los comerciantes y navegantes ingleses de la época, y también por los hijos de la élite limeña que habían ido a cursar estudios al Reino Unido y que se encontraban de regreso, en ese entonces los postulados higienistas sumados al fútbol se convierten en un mecanismo, en un medio, en un instrumento para la construcción del hombre nuevo. Es decir, se impulsa el fútbol por parte de nuestras autoridades con la finalidad de ¿qué? De lograr la construcción de ese hombre nuevo tan necesario para el desarrollo modernizador de la época. Hay que recordar en este momento el trabajo realizado por Fernando de Traseñez, una investigación muy bien hecha en el que desarrolla una tesis. La tesis de que en ese momento existía un proceso modernizador tradicionalista. Es decir, que la élite limeña, de manera conjunta con las autoridades de la época, buscaban un desarrollo modernizador tradicionalista. Y modernizador tradicionalista, ¿por qué? Porque se asimilaban y se adaptaban los conceptos económicos, capitalistas de la época, sucedidos y ocurridos en Europa Occidental, se los asimilaban y se adaptaban a nuestra sociedad peruana, pero tradicionalista a su vez, porque evitaban que esta adaptación, que esta asimilación pudiera de algún modo perturbar o poner en riesgo los privilegios de los que gozaba esta sociedad o esta sociedad elitista de la época. Es decir, se traían y se adaptaban y se asimilaban los conceptos vigentes en Europa Occidental, pero de la mano se establecían barreras para que esta sociedad o esta élite limeña evitara no perjudicarse con estos cambios, con estas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, se excluye del tráfico mercantil a la tierra. Los grandes hacendados eran básicamente los que gobernaban Lima en aquel entonces, evitan que la tierra entre en este circuito mercantil. ¿Por qué? Porque creían que podrían tener algún tipo de riesgo de que, producto de este movimiento del mercado y de la fuerza invisible del mercado, ellos pudieran perder esa posición dominante que tenían en relación a la propiedad de la tierra, ¿no? Un ejemplo de tantos. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, esta corriente modernizadora de la época ve con muy buenos ojos al fútbol, porque se constituye en un medio para construir a un hombre sano, a un hombre saludable, fuera y libre de vicios, ajeno a desviaciones que puedan perturbar la tranquilidad social, pero que a su vez se constituían como la fuerza laboral necesaria para el desarrollo de la industria y el desarrollo de la corriente modernizadora de la época. Tan es así que los gobiernos de en aquel entonces, recuérdese Leguía, el primer gobierno de Leguía de 1812 a 1908 a 1912, el oncenio de Leguía de 1919 a 1930, el gobierno de Benavides, se constituyeron como impulsores del deporte, se constituyeron como impulsores del fútbol. Recordemos, como lo hace Jaime Pulgar Vidal, un discurso del presidente Leguía de aquel entonces al momento de inaugurar el estadio Telmo Carbajo en 1927. El presidente señalaba lo siguiente: constituye el deporte la más útil, atrayente y moral de las distracciones, y como habéis dicho acertadamente, es axiomático que todo pueblo que lo practica adquiere un alto grado de hábitos de disciplina y de acción tan necesarios para la vida. En una juventud inactiva, la voluntad decae, y por el contrario, en un cuerpo ágil, crece con la dificultad y se mantiene siempre alerta. Este es un ejemplo de ese discurso higienista que se postulaba en la época. Este es un ejemplo de cómo los postulados higienistas capturan al deporte
y lo hacen y lo constituyen en un medio para la consolidación de estos postulados. Se podría decir, haciendo memoria quizás, que uno de los representantes o un jugador que representaba a carta cabal estos postulados higienistas era el gran Lolo Fernández, Teodoro Fernández, un tipo educado, un tipo servicial, un tipo que se alejaba de los vicios, pero a su vez un tipo trabajador, un tipo honesto, un tipo que tenía por principios el desarrollo y fortalecimiento de sus valores personales, muy ajeno a los vicios, muy ajeno a las desviaciones. Es importante recordar que estos principios higienistas también se han ido relativizando en el tiempo. Yo creo que con la profesionalización del fútbol, pero más que con la profesionalización del fútbol, con la mercantilización del fútbol, lo que importa ahora es tu desempeño en el campo, no por una conducta adecuada, no por una conducta saludable, no, sino por un fin de vender el producto fútbol, ¿no? Creo que estos principios higienistas se han ido relativizando en el tiempo, y si antes era impensado que un jugador de una selección pudiera estar inmerso en algún tipo de indisciplina, hoy en día eso la verdad ha quedado descartado. Se ha quedado demostrado, incluso con las listas que hacen el director técnico Reynoso actualmente, queda más que comprobado que poco o nada interesa si el jugador tiene una conducta intachable dentro y fuera del campo, ¿no? He recordado el episodio en un clásico allá en la década del 20 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, en la que Miguel Rostén se enfrenta a golpes con un jugador de Universitario de Deportes. Miguel Rostén, como consecuencia de este conflicto, de esta pelea, de esta disputa dentro del campo de juego, es excluido del seleccionado nacional. Acá vemos, ya no a nivel de clubes, que, a ver, yo soy hincha de un club y quería que retiraran a un jugador por sus actos de indisciplina, ¿correcto? Creo que todos ya sabemos, no hace falta que diga a quién me refiero. Pero bueno, es una entidad privada y las entidades privadas dependen de ellos, ¿no? Los recursos que ellos tienen son sus recursos y ya verán ellos cómo los emplean. Pero de ahí a un seleccionado nacional que nos representa a todos los peruanos, que lleva nuestra bandera cruzada en el pecho, era impensable antes con los postulados higienistas. Hoy en día eso se ha relativizado y prácticamente se ha descartado, y lo que importa es, por un lado, el resultado, y por el otro, la venta de camisetas, la venta del producto, la venta de derechos televisivos. Creo que se ha ido renunciando, se ha ido flexibilizando, se ha ido tolerando a un nivel ya muy degradante el tema de la aceptación de los actos de indisciplina en el fútbol. Esperemos que esto cambie, pero eso, la profesionalización y la mercantilización del fútbol será motivo de otra chica perica. Nos vemos y que tengan un gran jueves.